El profesor con educación, todo se puede conmigo, con Sergio Fajardo. Siempre estoy contento cuando me siento acá en esta silla y llevaba unos días sin estar grabando y tengo una invitada. Es una invitada muy particular. Les voy a decir un poco acerca de ella y ya se los voy a presentar. Ella se llama... No, todavía no les digo cómo se llama. Voy a hablar de ella un poco y ya después les digo el nombre. Ella es una profesora de la Universidad de los Andes. Estudió economía, historia, hizo un doctorado en sociología. Es profesora hoy de sociología en la Universidad de los Andes. Dentro de los temas de su investigación como académica, como científica, ha estado mirando el tema de los farmacéuticos. ¿Qué pasa en ese mundo? Ya después de eso vamos a hablar un poco. Usted sabe mucho de economía de la salud, de la sociología de la salud, que por supuesto es un tema pues clave hoy en Colombia. Pero yo no la tengo invitada por ese tema. La tengo invitada por la salud, pero por la salud de ella. Hay un portal que yo leo a menudo, porque me gusta, que se llama Razón Pública. Los invito a que lo miren. Me gusta... Tiene opiniones diversas, interesante. Y la menciono porque ella escribe y ha venido escribiendo unas columnas en ese portal. Y ha venido escribiendo unas columnas y yo siempre que ella ha escrito, también en el periódico El Espectador ha escrito columnas, yo leo. Y la vengo leyendo desde finales del año pasado, porque tiene un tema muy impresionante. A mí personalmente me ha impresionado muchísimo, porque ella tiene un cáncer terminal, y a través de sus artículos está contando cómo se siente, va contando su vida. Yo no sé si hay personas que hayan hecho eso en otras partes, seguramente habrá en algún lugar del mundo, pero nunca que yo lo haya visto, sentido. Yo he leído esas columnas, siempre se me va el aire, se me va la respiración. La he leído siempre. Y dije, yo la voy a invitar. Yo la había visto una vez en la vida por allá. Ella se está riendo y ahora les voy a contar. La anécdota. La anécdota, sí, le voy a contar la anécdota. Pero entonces yo dije, yo tengo que hablar con ella. Y la quiero invitar a este video podcast porque acá, pues parte de lo que hemos hecho, que yo hago con ustedes, que tanto disfruto y le agradezco a tantas personas que nos han permitido hacerlo y que nos ven, y es lecciones que nos va dando la vida desde diferentes ángulos. Y ella tiene una vida pues muy impresionante, ya les he dicho, unas características, y lo hace de una manera muy especial. Yo habitualmente, por ejemplo, cuando voy a hacer una entrevista, hago unas preguntas iniciales y se las mando a la persona con la que voy a conversar para que tenga una idea de los temas. Esta semana, antes de grabar, tuvimos un Zoom, estuvimos conversando, me leí todo lo que había escrito y no tengo ninguna pregunta. No traje pues ninguna pregunta así en la mente, sino voy a conversar. Voy a conversar con la profesora Tatiana Andia. Aquí está, es esta mujer. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir y por compartir con nosotros pues, lo que vamos a conversar. Repito, no tengo libreto. Va a ser una conversación muy libre porque yo quiero que ustedes la escuchen. Pues yo también, por supuesto. Y entonces, Tatiana, empecemos como yo habitualmente empiezo estos videopodcasts, y es pidiéndote que nos cuentes acerca de lo que yo llamo los primeros pasos. Cómo creciste, un contexto familiar, tus estudios, y siempre pregunto por personas que te hayan marcado en la vida, desde esas primeras etapas, siempre en la medida de lo posible si hay un maestro, una maestra. Claro. Entonces, empecemos con eso, Tatiana. Buenísimo. El problema mío, Sergio, es que yo hablo más de la cuenta, entonces va a tocar que me lo interrumpa si me estoy yendo pues muy listo, lejos. No hay problema. Yo le digo eso a mis estudiantes también, me pueden interrumpir porque si no yo hablo toda la clase y no hay espacio para preguntas. Entonces, de primeros pasos diría que tal vez lo que más me gustaría contar es de mi hogar
Y mi hogar es un hogar muy particular, venía hablando de eso un poquito con Sergio en el carro, porque tengo un hogar multifamiliar, en el sentido de que mi hogar más íntimo, el que fue muy relevante para mis primeros pasos, éramos mi papá, mi mamá y yo. Es como un núcleo muy chiquitico, pero tengo una familia extendida porque mis padres se tuvieron primeros matrimonios antes de ese matrimonio muy, muy romántico, del que yo soy producto, y entonces tengo hermanos, medios hermanos por lado y lado, con los que soy muy cercano, y con mis sobrinas. Pero digamos que para responder tu pregunta concretamente, ese pequeño núcleo, mi papá, mi mamá y yo, fue claramente muy formativo y fue muy singular en una cosa particular, además del amor profundo que se tenían mis padres. Tal vez lo resumo en que hasta que mi mamá se murió cogida de la mano de mi papá desplomándose en la mitad de la calle hace más o menos 1 año y medio, uno siempre los veía en la calle cogidos de la mano durante los 45, 48 años que estuvieron casados. Esa es como la forma en la que no solo yo, sino la gente en general los recuerda. ¿Cómo se llamaban tu papá y tu mamá? Mi papá se llama, no ha muerto, Oscar Andy. Y mi mamá se llamaba Marina Rey. Okay. Entonces, bueno, eran muy románticos y muy cercanos y siempre juntos. Mi papá es médico. Y así siempre ha hecho, todavía a su avanzada edad, él diría, me faltan 2 años para cumplir 80, dice, todavía hace servicios médicos a domicilio. Eso que ya no existe, él es un médico de familia. Los pacientes son toda la familia, desde el abuelo hasta el nieto más chiquito, y es un médico, sí, como esos de antaño, ¿no? Que la familia llama para preguntarle cualquier cosa. Y vamos, esa fue mi infancia, transcurrió con ellos dos, en una relación muy cercana con ellos dos. Mucho transcurrió en el carro, yendo a domicilios. Mi papá manejando, mi mamá de copiloto y yo atrás haciendo tareas o lo que tuviera que hacer, porque siempre había que ir a domicilios. Me recogían del colegio, íbamos a domicilios. ¿No? En los domingos íbamos a domicilios, todo era ir a domicilios y hacíamos escapadas en las idas a domicilios. Parábamos a almorzar o íbamos por un helado, ¿no? Eso, pero la gran cosa que hacíamos era ir a domicilios. Muy bien. Y en el carro, muchas conversaciones. Era una familia muy, muy reflexiva, muy de conversar sobre los temas importantes de la vida. Voy a contar una última cosa. Ve que hablo más de la cuenta. Última cosa. Mi padre tiene un método todavía. Se llama ASPE. Análisis, Síntesis, Proyección y Ejecución. Ahora le ha metido evaluación, le ha metido más pasos, pero era unas reuniones dominicales que teníamos todos los domingos, más o menos a las 9, 10 de la mañana, así en pijama, nos sentábamos los tres y hacíamos un balance de lo que había sido la semana, cada uno contaba lo que había sido su semana, así de sistemático, y hacíamos como una síntesis de lo que habíamos concluido y decíamos qué queríamos que fuera la siguiente semana y así cada 8 días. Entonces cuando digo que éramos bastante reflexivos, éramos bastante reflexivos. Ahí vamos entendiendo, pues, vamos preparándonos para todo lo que viene. Sí. Y además voy a decir una cosa, no ha perdido nunca una sonrisa, de lo que yo le he visto. Sí. Bueno, sigamos. Entonces, alguien que aparte, eso es como muy el núcleo como más inicial de fuera de esa casa. Personas relevantes en tus estudios y en tus cosas o así. A ver, cuenta. Entonces, yo creo que en el colegio, en realidad mis profesores de matemáticas. Dios. Tengo por alguna... ¿Qué colegio era, perdón? Era el Colegio Italiano en Bogotá. Un colegio bastante exigente académicamente, pero que yo recuerdo con mucho amor, ¿no? O sea, creo que hay gente que lo recuerda como un poco más, como muy duro. Pero para mí era lo más emocionante. Yo era una nerd y me gustaba ir al colegio, me gustaba estudiar. Y me gustaba el ambiente del colegio y ir, se me dolía que cuando se acababan las vacaciones, eso sé que suena muy nerdo, pero era mi espacio, mi lugar. Y ahí me acuerdo especialmente de los profesores de matemáticas y me gustaría mencionar especialmente, pues uno que era también pues rector del colegio, que es Carlo Federici. Y pues fue muy especial para mí. ¿Fue tu profesor físicamente en el salón? No, nunca fue mi profesor físicamente, pero teníamos como una relación medio clandestina. Me sacaba del salón y me llevaba a su oficina y conversábamos. Y me entregó el diploma el día del grado. Es como, no sé, una relación, digo clandestina porque no era de alumno
profesor directo, sino que él hacía mentorazgo de todos los estudiantes del colegio. Le gustaba hacer rondas por los corredores y mirar los salones por la ventanita, y de vez en cuando sacaba a alguien y le echaba un discurso. Y me acuerdo mucho de una sesión en particular en donde me dijo que las matemáticas no eran una materia, sino que las matemáticas eran como la vida. Y a mí eso me dejó el profesor Federici, yo no tuve nunca una clase con él, pero fue una institución, y en la Universidad Nacional, acerca de la pedagogía y las matemáticas, tenía un grupo del cual Antanas Mockus fue un alumno destacado. Y siempre lo recordaban a Federici. Federici era una institución espectacular. Llegaba siempre en un Volkswagen gris, vestido de gris, con saco de cuello de tortuga gris y blazer gris. Yo decía, ¿cuántos tendrá? Uno de chiquito que hacía esas preguntas, ¿será el mismo o tendrá muchos en el closet? A mí me preguntan que si yo no tengo distintos blue jeans y camisa azul. Que sí, es siempre la misma. De pronto es algo de matemáticos, no sé. Puede ser. Es más fácil vestirse uno siempre práctico, igual. Sí. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, él fue muy, muy importante, y mi profesor de matemáticas de bachillerato, que se llama Germán, y ahora me olvidé el apellido, pero él también fue muy importante. Esos son como mis profesores del colegio, los que más me acuerdo. Y luego en la universidad, definitivamente, mi papá tiene un dicho acerca mío, y es que yo siempre busqué los profesores más exigentes para enamorarme de ellos, o sea, para enamorarme en el buen sentido de la palabra, y de hecho muchas son mujeres, la mayoría, pero muy, muy bravas. A ver, dime exigentes. Dos bravas aquí. Entonces, en la universidad... de los Andes. De los Andes. Sí. Una de mis profesoras favoritas se llama Dexia Arevalo. Ya no es profesora en los Andes de historia. Ella es profesora de historia. Ahora trabaja mucho en la Nacional. Siempre tuvo mucho contacto con la Nacional, pero ella fue una de mis profesoras formativas, ¿no? Sí. Enseñaba una clase que se llamaba Transición del feudalismo al capitalismo. Y era una clase de historia económica que fue lo que yo quise hacer por muchos años. Y de hecho es mucho de lo que enseño todavía hoy. O sea, ese fue... Daisy Arevalo. Dexi. Ajá, Dexi Arevalo. ¿Otra? Bueno, mi mentora en el doctorado es una mujer también, se llama Nitzan Korev. Korev se escribe como CH, es israelí. Y también muy exigente, muy brava. Hoy en día somos grandes amigas, como diría que también soy con Dexi. Pero al principio era difícil, ¿no? O sea, era la profesora que nadie quería que fuera su directora de tesis, porque era muy franca y tal vez fuerte con sus comentarios, que es algo que cuando uno está así vulnerable de estudiante, pues a veces no sabe bien cómo tomar, ¿no? Entonces, esas son como las dos que me acuerdo como grandes profesoras así, porque fueron mentoras, no solo profesoras de una clase o de un grupo de clases, sino como un poco del proceso de tesis, en el caso de Exi de la tesis de historia, y en el caso de Nitzan de la... ¿Algún estudiante que tú digas, esta fue estudiante mía, este fue estudiante mío? Muchos ¿Alguno que diga, bueno, lo digo, esta? Van a sentirse, o sea, siempre como... Sí, queda uno, es como, porque no me dijo a mí. No me dijo a mí. No me mencionó. Exacto, a mí, no me dijo pero a bueno. mí. Tengo unos estudiantes muy cercanos, tal vez de los más recientes. Me gustaría resaltar a un estudiante que se llama Esteban Jerez. Y él es un estudiante de la maestría en sociología, que ya no es estudiante, ya se graduó y está muy destacado. Trabaja en el Instituto Nacional de Salud y está por empezar su doctorado en antropología. Pero es alguien del que aprendí mucho. Yo creo que es algo que uno también tiene que reconocer, y es que uno no aprende solo de los profesores, sino mucho de los estudiantes. Él es alguien que me ha enseñado un montón, y hemos tenido muchas discusiones. Era un rifirrafe permanente entre la antropología y la sociología. Él decidió hacer una maestría en sociología, pero nunca dejó del todo de ser antropólogo. Entonces teníamos grandes debates sobre por qué se mantiene la distinción entre las dos disciplinas, y fue muy, muy enriquecedor. Y luego, bueno, tengo un montón de estudiantes, abogados y economistas que se transformaron en sociólogos. ¿Ah, sí? Sí. Y estoy muy orgullosa de todos ellos, y podría ser una lista larga, pero se me ocurren en este momento Paola Molano, que es abogada y hoy en día trabaja en Justicia, es tal vez la directora de litigio de Justicia, pero ella es abogada de formación en el pregrado en la Nacional, y me acuerdo mucho de ella porque sintió algo que yo también sentí cuando estudié sociología,
y es que cada vez que uno entra a una nueva disciplina, es como que le toca deshacerse lo que era y convertirse en otra cosa. Es como un proceso de transformación que a veces es doloroso, porque uno le toca como olvidar cosas y aprender cosas nuevas. Entonces ella la recuerdo como alguien que hablaba de un proceso que yo también había sentido de una forma muy similar. Pero hay muchas más, Elena Durán, luego en los economistas Juan Sebastián Gómez, que hoy en día trabaja en la UTL, de María José Pizarro, y todos ellos son transformados a sociólogos, y creo que por eso lo recuerdo muy bien, porque acompañé ese proceso. Sí. Yo tuve muchos estudiantes acá como profesor de matemáticas, brillantes, muchos, y pues siempre un orgullo tener estudiantes destacados, buenos, pero digamos que el primero que yo recuerdo muy bien se llama Javier Peña, muchacho brillante, estudió ingeniería y matemáticas, venía de Bucaramanga, muy buen estudiante. Pero bueno, tuve buenísimos estudiantes. Listo, pongamos pues este punto. ¿Qué hace un sociólogo? ¿O una socióloga? Tengo dos versiones. Una versión es chismear. ¿Chismear? Ser chismoso, sí. ¿Y por eso pagan? Curiosear. Y pagan por eso, imagínate. No puede ser. así cualquiera lo vende. No, o sea, pues, no quiere ser, ya. A ver, pero digo que sí, pues por lo menos digo que es un requisito básico. Ser curioso acerca de la vida de los demás, ¿no? Como, y en un sentido no morboso, sino de querer entender el contexto de las personas, los influye, la forma en la que enfrentan esos contextos. Creo que eso es una curiosidad básica que hay que tener si uno quiere ser buen sociólogo. Y como estamos pues estoy hablando desde el punto de vista académico, sí. ¿Y eso cómo se formaliza? O sea, listo, usted chismea, bueno, ¿y entonces qué hace con eso? Hay múltiples formas. ¿Escribe diarios? ¿Qué es lo que hace? Sí, depende del método que uno elija. En todo caso, tiene que tener curiosidad, incluso si usted decide hacerlo como a través del método un poco más cuantitativo, que sería haciendo encuestas, ¿cierto? Sí. Incluso ahí hay que ser suficientemente curioso. Yo creo que una diferencia notable, por ejemplo, entre los economistas y los sociólogos es que los economistas muchas veces cogen datos que alguien más recolectó, de alguien que redactó las preguntas que estaban en la encuesta, y tú tienes ya la tabla con las variables con sus nombres, ¿no? Y tienes un Excel ahí con el que vas a trabajar, pues, o cualquier otro programa más sofisticado. El sociólogo está obsesionado con ser el que redacta las preguntas. O sea, la pregunta de la encuesta es importante, ¿no? Y la respuesta y la variable varía mucho dependiendo de cómo se hizo la pregunta y a qué llegó esa pregunta. Entonces, en todo caso, hay que ser muy curioso porque hay que saber cómo preguntarle a la persona, ¿sabes? Como que tú puedes querer llegar a, no sé, a la pregunta que tú me hiciste, que fue lo formativo. No es lo mismo preguntarle eso a ti que preguntarle eso a una mujer, cabeza de familia, que vive en Teusaquillo, ¿cierto? O sea, no es lo mismo. Entonces voy a preguntar de la misma forma. Entonces, ser curioso acerca de quién eres hace parte de poder... ¿Y todo eso para qué sirve? Perdón la pregunta, pues así, pero cruda. Sí, la respuesta rápida es para entender la sociedad. Y yo creo que la sociedad es un constructo que básicamente hemos creado para decir que sí hay algo que nos junta, ¿cierto? Que hay como unos grupos sociales, o incluso la cosa grande que es la sociedad moderna, tiene un pegante, ¿cierto? Hay algo que nos hace como producto de nuestro tiempo, que tenemos en común. Y hay gente que se dedica a tratar de entender quiénes somos, qué es eso que nos pega, qué es también lo que nos separa, ¿cierto? Creo que es la pregunta por quiénes somos, ¿no? Ese era un método, me dijiste que había dos. Ese es un extremo, pues es un espectro, sí. Pero ese digamos que es una parte, un extremo del espectro. En el otro extremo del espectro, en lo más cualitativo, ¿cierto? Estaría la etnografía, que es el mismo método de la antropología, y ahí hay muchos debates. Explícanos un poquito. La etnografía es básicamente lo que mucha gente conoce como observación participante, y es meterte, o sea, irte a vivir. Entonces, en lugar de hacerte preguntas acerca de tu infancia, es yo irme a vivir con los niños o con tus nietos, ¿no? Es ver cómo funciona eso en el día a día y hacerme parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucha sociología urbana ha hecho etnografía de barrios,
Y entonces irse a vivir al barrio, mínimamente 2 años, ¿cierto? Y convivir con la gente, hablar con todo el mundo, es totalmente como meterse y ser parte de la realidad social de quienes yo estoy estudiando, ¿no? Entonces es el otro extremo. Y ahí, pues el método, digamos, de recolección de la información, que no es una respuesta a un cuestionario, como sería en la encuesta, es sí, los diarios de campo, entrevistas también etnográficas y pues notas que luego se sistematizan y se analizan. Para que terminemos esta parte académica, Ajá. ¿alguna persona referente en la sociología colombiana? Colombiana, pues, digamos... ¿Camilo Torres era sociólogo? Sí, Camilo Torres era sociólogo. Orlando Falsborda. Pero Orlando Falsborda es imposible no mencionarlo, Sí. porque además él hizo, pues en sus trabajos sobre campesinos, mucho de esto que estoy contando, desde un poco análisis estadístico, digámosle así, estadística descriptiva, entender quiénes son, pues, ¿no? Qué se produce, cuál es todo, hasta de verdad tiempo significativo a profundidad para entender qué piensan, cómo se sienten, todo. Entonces es un sociólogo referente también por eso, por su capacidad de combinar métodos y de combinar miradas para entender una realidad. ¿Otra? Bueno, soy fan de mis colegas, obviamente, y diría tal vez que me gusta la sociología de la ciencia que hacen en la Universidad Nacional, y ahí se me ocurre un sociólogo que se llama Yuriyak Gómez, a quien conozco personalmente, y claro, aquí ya es como gente contemporánea a mí, entonces no pasa solo por lo que uno lee, sino por lo que conversa, ¿sí, no? en la vida social. Pero en general la Escuela de Sociología de la Ciencia de la Universidad Nacional me encanta, porque creo que están avanzando, moviendo un poquito la frontera. Es gente que está pensando en cómo se produce la ciencia, ¿no? Y pensando críticamente. Ahora me cuentas eso después cuando salgamos de acá. Eso es fascinante. Porque me parece fascinante, pero voy a cambiar. Dale. Y voy a llegar a ti. Tú tienes un cáncer terminal. Este es un cambio abrupto en la conversación. Sí, pero no es tan abrupto porque tiene que ver con la ciencia. Bueno, listo. Tú tienes un cáncer terminal. Explícanos en qué momento tú recibes recibes la noticia. La noticia te da el cuerpo, después ya el mundo médico de confirmar eso y que te dicen, Tatiana, tienes un cáncer terminal. Cuéntanos esa experiencia. Sí. Por favor. Sí. Pues bueno, lo primero que diría es que fue intempestivo. O sea, creo que nadie que le diagnostican un cáncer lo cogen como preparado, ¿no? Pero esto fue particularmente no preparada. Y yo creo que la razón, además de que no tengo una edad como muy avanzada y entonces uno no está esperando... No, eres muy jovencita, Estoy tranquila. todavía joven. Pues uno no está esperando enfermarse de nada grave. O sea, se está esperando, sí, que le comiencen a salir achaques, digamos, ¿no? Que, no sé, que me duele acá, no sé, pero no está esperando que le diagnostiquen algo grave. Entonces creo que eso tiene que ver... Ella una vez, voy a decirlo así entre comillas, se burló de mí porque decía que yo estaba muy viejo. Sí. Pero yo le perdoné. Y por eso ya me dijo que yo sí estoy joven. Bueno. Pero creo que uno no está preparado en los 40 para recibir un diagnóstico así de esos terminales. Nunca está preparado, pero creo que particularmente joven es más difícil. Pero creo que las circunstancias, y te voy a contar la anécdota lo más rápido por que pueda. favor. Yo acababa de hacer un viaje, de hecho con mi mentora del doctorado, Nitzan, y mi esposo Andrés. Los tres nos habíamos ido, yo había ido con Nitzan a una conferencia en Brasil, en Río de Janeiro, y habíamos decidido extender el viaje. Nosotros tres juntos ya habíamos hecho unas caminatas, habíamos decidido que una de las cosas que queríamos hacer era hacer al menos una caminata al año los tres, porque habíamos ido a Ciudad Perdida y nos había encantado la experiencia de los tres. Entonces, aprovechando que íbamos a ir a Río, dijimos, hagamos una caminata cerca a Río de Janeiro. En Río de Janeiro. Y fuimos a una isla que queda muy cerca de Río de Janeiro, que se llama Isla Grande, y que tiene un pico, que se llama el Pico del Papagayo. Y eso se veía, la verdad, difícil, pero nosotros ya cuando habíamos subido hacia Ciudad Perdida, no sé si lo has hecho, pero es una cosa guerrera, es dura. Dijimos, bueno, ya estamos listos no estamos listos para el Kilimanjaro, pero podemos hacer de Isla Grande, eso se ve pues manejable. Entonces ese era el plan, y nos fuimos y efectivamente subimos,
Pero esto para decirte lo saludable que yo estaba, ¿cierto? Sí, Jugaba tenis sí, todos los días y pues yo siempre he hecho mucho ejercicio. Y nos fuimos a hacer esa escalada, digámosle un poco corta, pero exigente. Y estamos ahí y yo comienzo a tener un dolor de espalda. Pero de esos dolores de espalda que un académico siempre sospecha que es la mala postura de estar escribiendo en el computador o dije un mal movimiento en el tenis, o sea, nunca pensé en cáncer terminal, pues obviamente fue lo último que se me pasó por la cabeza. Pero lo que me parece conmovedor, que a mí todavía me conmueve de ese momento, es que cuando fuimos a hacer esa caminata, nos tocó una guía mujer muy, muy linda, muy talentosa. Ella no era de Isla Grande, ella era del sur de Brasil, de Rio Grande do Sul. Y yo por alguna razón, toda la caminata me puse a conversar con ella porque me pareció como un personaje interesantísimo que se fue a vivir ahí, siendo de ahí, como... y era muy conocedora de cada pequeño bichito, o sea, se detenía a mostrarnos cada animal, cada hongo, cada cosa, ¿no? Entonces yo decía, pues fascinación, y entonces le pregunté qué había sido. Ella nunca había sido guía de nada, era que había ido de vacaciones, se había enamorado de un hombre que era nativo de la Isla Grande, no de los originales porque los exterminaron a todos, pero de ahí, y él había enamorado de la isla, pero también de como de la fauna y la flora de la isla. Y ella me comienza a contar todo eso como de repente, ojo aguado, ¿no? Como que se conmueve y resulta que me cuenta que él se había muerto el año anterior o hacía 2 años, o hacía muy poco. Y ella había quedado como con la sensación de que ella tenía que continuar el legado de ser guía, etcétera, en la tierra de su esposo muerto. Entonces yo le digo, ¿y de qué se murió? O sea, todo esto yo, pues, Sí. que socióloga, bastante curiosa, Chismosa. chismosa. Entonces me dice, de cáncer, y yo, no, terrible, y bueno, y entonces le digo, y nos cuenta, mientras caminamos, nos cuenta un poco más del detalle, y le dio un cáncer como de huesos, y no pudo volver a ser guía, y ella nos contó que lo más traumático había sido cómo murió, murió en hospitales, en Río, porque obviamente en Isla Grande no había los servicios de salud que él necesitaba, entonces lo tuvieron que desplazar a Río, y nos dijo, si a mí me tocara volver a vivir eso, yo no lo llevaría a Río, porque lo que más duro me dio fue verlo morir en una clínica y no aquí en la naturaleza que él tanto amaba, Ya. y no sé qué. Y bueno, y cuenta todo eso. Nosotros, obvio, ya ojo aguado, estábamos totalmente conmovidos porque lo contó de una forma muy natural. Y yo le digo, oiga, ¿y cómo se dio cuenta que estaba enfermo? Caminando, porque le dio un dolor de espalda. No. Y yo, te lo juro, pero sentí como que me pasó un corrientazo. Andrés iba detrás mío y yo no le tuve que decir nada, porque a él le pasó el mismo corrientazo. Y me dijo, no, obvio lo tuyo que va a ser un cáncer, ¿no? Pero yo me venía quejando desde hacía como 15 días de un dolor de espalda que yo le decía, no es normal. Es un dolor de espalda que pues puede ser una hernia discal, ¿sabes? Puede ser todas las cosas que puede ser. Pero yo le decía, es que es demasiado fuerte este dolor. Y bueno, y efectivamente volví de Brasil, el dolor siguió. La primera semana de clases fui a dictar mi clase, mis estudiantes de eso se deben acordar. Me tocó suspender la clase porque el dolor de espalda no me permitió completar la hora y cuarto de clase que tenía que dar. Y ya, de ahí fue pues médico, más diagnóstico, más tal. Y después es un cáncer de pulmón raro, muy raro. ¿De pulmón? De pulmón, ahora sabemos mucho podría hablar horas de los cánceres de pulmón, pero sabemos mucho de los cánceres de pulmón. Es un cáncer de pulmón que es una mutación rara y que parece ser prevalente en personas asiáticas y ahora cada vez más en mujeres jóvenes no fumadoras latinoamericanas. Ni idea, mala suerte de la ruleta. Pero el cáncer de pulmón es no curable, como tú dijiste, es terminal. Y tiene otras características no tan chéveres. Una es que, como dicen mis médicos, le gusta el sistema nervioso central. Entonces ahora muy recientemente me hizo metástasis en el cerebro. Y le gustan los huesos. Entonces de ahí mi dolor de espalda, que era que tenía un mega tumor muy grande en la mitad de la columna. En L1, como le llaman ellos. Mi mamá se murió de un cáncer en el pulmón y un gran amigo
gran amigo, como un hermano de la vida, se murió de un cáncer en el pulmón. ¿Tú por qué decides contar todo esto? Tiene dos razones. Una es de verdad como de una forma de procesar yo misma. O sea, yo comencé a escribir muy rápido. O sea, desde que me dijeron, comencé a escribir y ahí comencé a mandarle a mis amigos más cercanos como mis primeros escritos. Por ejemplo, esta anécdota brasilera yo la conté en una primera cosa que escribí. Y se la mandé pues a mi círculo más íntimo, ¿no? Y ahí dije, esto es terapéutico para mí. O sea, como escribir me sirve para reflexionar y como un poco, sí, pues como un mecanismo de procesamiento, digámosle así, ¿cierto? Porque lo que uno siente en ese momento, pues es una disonancia cognitiva brutal. O sea, la vida como tú la conocías deja de existir inmediatamente y eso es a ti muy te dicen, raro. Tiene esto y tú dices, ahí en ese momento, ¿qué fue lo que sentiste? Esto es otra cosa, ¿sí me entiendes? O sea, es como si me hubieran cambiado de planeta. Vivo en el planeta Tierra, ahora vivo, como decía Paul Auster, en Cancerland. Y así, como, y no tengo tiempo para reconocer el territorio, ¿sabes? Como, entonces genera mucha disonancia cognitiva, como que todos tus referentes, todo lo que tú haces por la mañana, tus rutinas, todo te comienzas a cuestionar por qué lo haces, pero creo que muy rápidamente me di cuenta que eso era una fortuna y no una tragedia, ¿cierto? ¿Una fortuna qué? Esa mirada, ¿sabes? Como que rápidamente, de pronto por mi obsesión, yo lo que enseño en sociología es mucho de cómo ver, ¿cierto? Cómo miras a otro. Me gusta mucho, me gustan los métodos. Entonces creo que por eso rápidamente me di cuenta que era como haberse puesto otras gafas, ¿cierto? Ya. Que al ser otra persona, estar en otra realidad, de repente tienes otras gafas para ver lo que antes veías con naturalidad, ¿cierto? Entonces todo lo que antes era natural, ahora está un poco desnaturalizado porque yo tengo unas gafas totalmente nuevas. ¿En qué momento fue esto? Pongámoslo en fecha. Sí, yo creo que eso fue muy rápido. A mí me diagnosticaron que tenía algo grave, digamos que tenía esos tumores en agosto, como mediados de agosto del año pasado, del 2023, y yo creo que yo decidí esto muy en septiembre, octubre del 2023, cuando ya había hecho, bueno, ya cuando ya se sabía que era de pulmón y todas esas cosas. Ahí creo que dije, bueno, esto es como una mirada especial, distinta a la que todo el mundo tiene sobre la realidad. Todo racional. Todo un poco todo racional. Esto es una reflexión racional sobre lo que está pasando, te estás mirando, estás mirando. Que yo no creo en la racionalidad. O sea, no creo en la razón, sobre todo no creo en la distinción entre la razón y el sentimiento y la emoción. Ajá. Soy más, y mi esposo me ha enseñado mucho esto porque él es psicólogo y siempre me habló del libro del error de Descartes, de esa idea un poco ficticia que tenemos de que la razón y la emoción están desconectadas y que la razón controla la emoción, etc. Entonces yo no soy de eso, yo soy más falsbordiana de sentipensar, ¿cierto? De esa idea de que cada vez que estamos pensando también estamos sintiendo y cuando sentimos también estamos pensando, ¿cierto? Y que eso no es fácil de disociar. Entonces no diría que fue un proceso racional, diría que fue un proceso que de pronto se transmite como si fuera muy racional, pero siempre fue muy ambas cosas, sentir y pensar en simultáneo, ¿no? Y el pensamiento tramitado a través de la emoción y la emoción tramitada a través del pensamiento casi que al mismo tiempo. Entonces, lo que sí creo que hice fue combinar muchas cosas, como un poco lo que te digo, de las cosas que he enseñado toda la vida, tanto teóricas como empíricas, como de qué hacer, con lo que estaba pasando en mi vida. Entonces un poco desde como la perspectiva de quien observa, listo, tengo unas nuevas gafas y estoy viendo mi realidad de una nueva forma. Y como la perspectiva del observado, yo misma mirándome a mí misma mientras transcurro este proceso, ¿cierto? Entonces como si yo estuviera haciendo una etnografía de la sociedad, pero también de mi realidad, ¿cierto? Como yo como participante de mi propia enfermedad. Entonces, esa fue como la aproximación y creo que sí, fue una forma de lidiar, ¿cierto? Y de sentirme en control de alguna manera, ¿cierto? Porque eso, claro, perdiste el control totalmente del momento en el que te dijeron que, pues que nunca,
en realidad nunca lo tuviste, pero tenías una ficción de control sobre tu vida. Sí, claro. Y ahí la perdiste y ahora es como abraza esto de que ya no hay control. Y una forma de tener control es observar cómo ocurre todo y documentar y conectar con lo que sabías, con lo que otros están viviendo, ¿no? Ese fue una como pregunta. ¿Y cómo te ven las personas? Tú estás viendo a todo el mundo con tus nuevas gafas. Sí. ¿Tú te das cuenta cómo te miran las personas que te miraban antes y decía, esta mujer tiene cáncer terminal, se va a morir, Sí. como nos vamos a morir todos y no sabemos quién antes, pero está esa incertidumbre que le da sentido a la vida también, Sí. eso de no saber. Sí. Y Hay tú muchas ves cómo miradas. te ven. Sí. Sí, cuéntame. Pues hay muchas miradas y una de la otra cosa que hay que hacer para ser sociólogo, además de chismoso, es estar dispuesto a hacer cajitas, ¿no? O como tipologías. Y meter a la gente en cajitas. Ok. Entonces he hecho mucho de cajitas de las respuestas, por ejemplo, respuestas iniciales, la forma en la que la gente reacciona. Y comencé a hacer como, claro, el que reacciona, ¿no? Y hice como patrones, ¿no? Patrones de reacción y patrones de mirada. Siempre existe la mirada como lastimera, ¿no? Esa es inevitable, como con cualquier tragedia. Ajá. Hay alguien que lo mira a uno con lástima. Pero diría que, contrario a lo que es como el sentido común, es la menor proporción de la población. Y yo creo que tiene mucho que ver con que yo nunca me tiré a la cama y me eché a morir, ¿cierto? Ahí sí, como decían las mamás. Entonces es difícil mirarme lastimeramente porque yo en general seguía haciendo mis cosas. Incluso ahora que tengo afugias, trato de no pensar en eso y decir, bueno, voy a hacer... y soy muy celosa de mi autonomía, o sea, no me encanta no ser autónoma. Entonces, bueno, el lastimero es una mirada y existe. Y una cosa que yo creo que fue difícil, sobre todo al principio, es que todos vivimos en entornos que al final son pequeños, ¿cierto? Entonces, en mi caso, en mi entorno es la universidad, y la universidad es como un colegio, ¿cierto? Todos nos conocemos con todos, incluso los estudiantes, que son muchos, uno pues ya los distingue más o menos, dice, te he visto por ahí en el pasillo, ¿no? O sea, hay como mucha familiaridad de la gente. Y eso a veces es opresivo, ¿cierto? Porque todo el mundo puede ser la cosa nueva que llegó al colegio, Sí, la sí. enfermita, ¿no? La Sí. enfermita que llegó al colegio. Eso al principio fue duro, ¿no? Porque es una mirada, entonces lastimera, la otra es una mirada de curiosidad, como morbosa, podríamos decirle, como cuando uno pasa por un accidente y quiere ver exactamente si qué pasó, ¿no? Que fue que el carro cogió al motociclista, Sí. ¿no? Eso, como curiosidad. Lastimera, curiosa. Como curiosa, / Medio morbosita. medio morbosita. Luego, la más linda, yo creo, que es la empática, como que es curiosa también, pero es como un tipo de curiosidad distinto, que es como no quiero como el morbo, sino lo que quiero es como hermanarte en la emoción, ¿cierto? Como entiendo qué es lo que estás sintiendo, pero como para estar contigo ahí, ¿no? Para acompañarte en esa emoción. Esa es una muy linda, que obvio la gente más cercana le queda más fácil, pero gente que no me conoce bien ha tenido muchas veces esa reacción o esa mirada. Y luego hay una mirada, yo diría, como distante, como con susto. Hay una mirada de miedo, ¿cierto? Como que desde que les revivo cosas, hay mucha gente que tiene muchas experiencias con el cáncer y entonces les da como sustico porque les revive emociones, o les da susto porque le tienen pánico al cáncer, ¿no? El cáncer es como algo que solo mencionarlo les da susto, entonces pues yo al final termino representando eso, entonces me miran con miedo. Eso sería mi tipología inicial de miradas externas. Ya vas casi a gustar un año desde que... Sí, voy para allá. Está explícito, pues desde que te dolió esa espalda que tú dijiste esto no, total. Es prácticamente un año. Tú puedes hacer, bueno, entonces una socióloga puede hacer una disección de las diferentes etapas que has pasado a través de este año. Sí, nadie me había hecho esa pregunta, ni yo misma me la había hecho, y ahí me sale más el historiador que el sociólogo. Pero diría que sí. Diría que, o sea, yo diría que hay un continuo antes de decir las etapas, como una cosa que es transversal, en donde que me gustaría resaltar, porque creo que además la historia también es así. Hay algo
que transversal a todos los momentos y es esta sensación que te dije hace un minuto de que nunca lo he sentido como una tragedia. Okay. Eso es transversal, o sea, ha tenido etapas como de cosas que resaltan más o emociones y pensamientos que resaltan más que otros, pero en general no sé por qué. La gente a veces me pregunta ¿por qué? ¿Cómo hizo? Y yo no hice nada, no sé. Así vengo cableada estructuralmente, pero no sé, mi aproximación siempre fue a que no es trágico, ¿cierto? A que es una oportunidad, a que es lo que me tocó. Más bien, más que una oportunidad, como que lo veo positivo, porque a veces al principio entre las miradas hay una un poco tóxica que es tienes que ser positiva y nadie tiene que ser positivo frente a la adversidad. Yo no creo en eso y no creo que ser positivo te saque más adelante que no serlo. Yo nunca fui positiva, simplemente fui, esto es, ¿cierto? Como si dijera un adjetivo para eso sería como pragmática, ¿cierto? Ni positivo ni negativa, simplemente esta es la realidad. Y esta es la realidad que me tocó vivir a mí y la voy a vivir como he vivido cualquier O sea, esa es la plataforma sobre la que has vivido todas las etapas. Entonces miremos ahora las etapas. Entonces la primera etapa le llamaría como lo que ya conversamos de disonancia cognitiva, cuando uno todavía ni siquiera entiende nada, ¿sabes? Estás como perdido, como un poco nublado, ni idea. No sé ni con qué comerme este plato, ¿sabes? O sea, no, cuál es el cubierto, cuál es el tenedor, no tengo elementos, ¿no? Con estas apenas poniéndote esas gafas. Exacto, como perdido cuando uno está así que no ve nada. Sí. Ese sería el primer momento. Luego tengo un momento que creo que es le llamaría como de transición, pero en realidad es como que lo que yo sentí que necesitaba tener claro era cómo lo iba a transitar, ¿cierto? Que era más una pregunta sobre cómo más que sobre qué hacer. Era sobre cómo, ¿no? ¿Cómo quiero vivir esto? Y mi respuesta fue relativamente rápida, en el sentido de que fue así como hablando del tema, no escondiéndome, nunca quise hacerlo privado, ¿sabes? Como que eso es algo que fue interesante porque yo misma no me lo esperaba. Yo creo que yo muy naturalmente decidí escribir esas columnas como una forma no solo de procesarlo internamente, sino de dejar saber, ¿cierto? Como que yo sentí una deuda, ¿sabes? Que esa etapa estoy muy asociada a que hay algo que es duro de enfermarse cuando uno está todavía como en un momento de su vida en el que se siente como en la cresta de la ola, ¿cierto? Uh-huh. O sea, los 40 son una edad muy chévere. A mí me ha parecido muy chévere porque es como que uno ya no le debe nada a nadie, ¿sabes? Como que ya sabe quién es, ya pues la carrera fue la que fue, ¿sabes? Como pues a estas alturas ya tengo, no sé, ya soy profesora asociada, no sé, ya conquisté lo que iba a conquistar, de ahí para allá todo es ganancia, pues métale más pues titulitos y cosas, pero ya lo que soy lo que iba a ser, digamos, ¿no? Y eso tiene muchas cosas chéveres, como que te liberas de muchas presiones, ¿no? Y puedes vivir lo que el personaje que querías formar está formado y lo puedes vivir como libremente. Y yo estaba en ese momento y la única cosa que ese momento no te provee es algo que yo sí creo que pues futuras etapas de la vida de un envejecimiento gradual pueden proveer, y es como esa sensación de que estás dejando cosas, ¿cierto? De que estás compilando tus experiencias de vida y estás dejando como un legado. Yo decidí no tener hijos, es algo que decidí como muy conscientemente. Entonces mi legado nunca iban a ser mis hijos y lo que yo les enseñara a mis hijos. Mis estudiantes siempre los consideré mi legado y ellos saben, ¿no? Y a los muy cercanos siempre los he tratado como hijos, pero sentí como esa deuda conmigo misma también, de yo quisiera dejar algo, ¿cierto? Entonces es una combinación de esto me va a ayudar a procesar, pero tal vez hay muchas cosas que yo he pensado en la vida que pensé que iba a poder dejar escritas de alguna forma u otra en mis últimos años, y no va a tener esos últimos años, entonces va a tocar acelerar ese proceso, ¿cierto? Y ahí hay algo importante en mi personalidad. Yo siempre fui una persona que decidió vivir antes que documentar vivir, ¿cierto?
Entonces, incluso en mi trabajo académico, siempre privilegié abrir un nuevo proyecto antes que terminar de escribir lo que hallé en el anterior. ¿Sí me entiendes? Y creo que ahí había algo que entonces me dejaba con una deuda un poco más grande que Ponle un título a esta etapa. Entonces, esa etapa sería como un poquito yo le podría poner resignación, en el sentido de que me resigné a que me tocaba vivir lo que iba a vivir en muchos años en muy poquito tiempo. Ok. Van dos. Van dos. Disonancia cognitiva, cambié de gafas. Sí, ahora estoy viendo toca este mundo, ya tengo comprimido. Me toca comprimir. Esa es la resignación a comprimir. Listo. Luego ejecuté la compresión. Entonces, a ver. La siguiente etapa yo creo que sí es una etapa de entonces ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo se comprimen varios años en un año? Bueno, entonces una de las cosas que es importante ahí es que el tratamiento que me dieron, tiene un tratamiento, lo que pasa es que el tratamiento es muy claro que funciona por un tiempo. Y en las curvas Kaplan-Meier, que muestran como los tiempos de supervivencia, el promedio de la efectividad de ese tratamiento es 1 año. Entonces yo dije, bueno, obvio uno puede estar en el extremo pues derecho de la distribución y podrían ser 5, pero podría estar en el extremo izquierdo de la distribución y podrían ser 6 meses. Entonces yo dije, bueno, digamos que hay que comprimir en 1 año. Entonces ahora, ¿cómo se comprime? Pues lo que me faltaba que digamos fueran 40 en 1 año. Listo. Y hagámoslo. Y eso. En 1 año voy a comprimir el resto. Listo, a ver. Esa es la etapa. Voy a decirle vivir intensamente a esa etapa. Esa es la que estás. ¿Sabes que me siento transicionando a otra etapa en este momento mientras hablamos? Porque como me encontraron estos nuevos tumores y eso, pues ya efectivamente se comprueba que quedé en el promedio de más o menos de la distribución, porque esa medida es tiempo de no progresión. Entonces, pues ya que haya tumores es que progresó, ¿cierto? Entonces, digamos que ya estoy ahí en la realidad, en la transición a una nueva etapa. Pero durante buena parte de este año, lo que hice fue vivir intensamente. Y vivir intensamente no es hacer nada que yo no hubiera hecho antes. Una de las cosas que en esa etapa de como resignación, como le pusimos, fue claro, es que yo dije, bueno, ¿qué me hace falta? O sea, que si me tocara, que me quedo pendiente. Y no pude con ningún pendiente, ¿sabes? Yo creo que yo viví plenamente siempre con las oportunidades, ¿no? Con lo que te ofrece la vida. Entonces no fui al Kilimanjaro, o no conocí la muralla china. Efectivamente no la conocí, pero no era como algo que me moría por hacer. No, hice mucho más de lo mismo, de lo que ya había hecho, lo hice más intensamente, pero estar con amigos intensamente. Estar con Andrés intensamente. Andrés es tu esposo. Mi esposo. Tú has amado intensamente este año. Intensamente este año. Y a mi padre y a mis hermanos. O sea, todo como aumentar la exposición, digámosle así, ¿cierto? Pero es el mismo rollo, solo lo estoy revelando más intensamente. Eso he hecho estos. Y ahorita me siento un poco transicionando a lo que podríamos llamar, voy a ponerle un nombre trágico, el ocaso, pero podríamos ponerle un nombre más feliz. Pero sí es como que sí me siento que lo que viene ahora es un poquito, esta época de vivir intensamente, tengo que decir, fue muy facilitada porque el tratamiento pues es de corta duración, pero es de alta efectividad en el sentido de que es una pepita que uno se toma una vez al día. Tiene efectos adversos, pero unos efectos adversos que comparados con una quimioterapia pues no son nada, y te permite entonces llevar tu vida muy libremente. Entonces me permitió viajar, me permitió estar como le dije yo a mi oncóloga, tomarme mis vinos, y ella, eso no estaba acordado entre nosotros, y yo, no, pues mi amor, o sea, pues es la vida que yo quiero vivir, la que siempre he vivido, y no voy a transar vivir más por vivir menos bien. ¿Sí me entiendes? O sea, ya entiendo. Ese no es mi aproximación. Esta semana yo quería reunirme personalmente con Tatiana antes de venir acá para conversar, porque, como les digo, todo esto me ha conmovido mucho. Y nos íbamos a ver y me dice, no voy a poder. No voy a poder porque tengo mucho dolor. Y me acuerdo que usó la expresión, estoy turuleta. Sí, correcto. Entonces hagámoslo por Zoom. Hicimos la reunión por Zoom. Y yo dije, miércoles. Y hoy, antes de venir acá, dije, le voy a escribir a ver cómo se siente. Sí. Sí. Y yo me encuentro a esta mujer
Ustedes la pueden ver. Sí, que nadie diría esta turuleta. No, pero pues turuleta Sí. está rosada Sí. por todas bueno, partes. fue intencional. Bueno, Sí. pero tiene los cachetes rosados, Rositos, sí, tienes sí. una sonrisa. O sea, pues si yo le pongo esto, nadie se podría imaginar Claro. que estás ahora entrando al ocaso, Sí. que estás sintiendo estos dolores, que significa lo que nos ha explicado acerca de ese tratamiento, Sí. vivir intensamente, que fue tu propósito. Cuando tú te acuestas ayer, anoche, cuando te fuiste a acostar, Sí. ¿tú pensaste en algo distinto? Sí, Cuando llevo, ya cuando estás entrando a esta etapa. llevo varias noches pensando en algo distinto. Y sí tiene mucho que ver con esos tumores. Entonces tienen dos cosas hartas. Una es unos dolores de cabeza de verdad, como el dolor de la espalda, pero en la cabeza. Imagínate Au. eso es como muy tenaz. Yo soy muy afortunada de muchas formas, pero una muy importante es mi padre es médico. Y es un médico de estos de familia, como ya habíamos conversado. Entonces él me ha ayudado un montón a que el dolor no sea insoportable, sin que yo tenga que ir al hospital y esas cosas que, como alguna de mis columnas dicen, no me encanta. O sea, no, a pesar de haber estudiado hospitales toda mi vida, no me gusta entrar como paciente, me gusta entrar como socióloga, pero no como paciente. Entonces tengo el dolor paliado, digamos. Pero es un dolor que no se lo deseo a nadie, digamos, que es realmente, y eso es nuevo. Y lo otro que es nuevo es que pues no veo bien por el ojo izquierdo, porque tengo uno de los tumores es en el occipital derecho, que controla la visión, y la visión se decusa, entonces el derecho controla el izquierdo. Entonces lo detectamos, de hecho, esos tumores porque comencé a ver lucecitas por el ojo izquierdo. Y ahora veo mal por el borde izquierdo. Entonces pierdo cosas como el equilibrio un poco, me choco con cosas por el lado izquierdo. Y ya me cuesta trabajo estar en el celular, por ejemplo, textear. Ahora el audio será nuestra nueva forma de comunicación, Sergio, si volvemos a hablar. O el dictado. Y eso yo ya lo considero, por eso creo que estoy cambiando de etapa. Porque para mí el cerebro sí es una línea roja, ¿cierto? Yo puedo vivir sin jugar tenis, puedo vivir sin muchas cosas, pero no puedo vivir sin pensar, y sin pensar lúcidamente, y no puedo vivir sin poderles enseñar a mis estudiantes, pudiendo hacer la presentación de PowerPoint o el escrito, ¿sí me entiendes? O sea, hay algo de quienes somos académicos que es que nuestra cabeza es la herramienta de trabajo, es nuestro martillo, ¿sí me entiendes? Es a lo que yo le he invertido toda mi vida. Y es de lo que vivo. Entonces sí creo que ese sea el nuevo lugar del cáncer. Para mí significa una transición. ¿Eso es lo que estás importante. pensando cuando te acuestas? Cuando me acuesto pienso, pues no tanto así en eso, pienso pues en realidad pienso en que estoy bastante feliz y que está bien, ¿sabes? Pienso mucho en eso, en que me siento contenta y que no estaría grave, ¿sabes? Como sí, algo así. Y cuando ves a Andrés ahí a tu lado, ¿qué sientes? Eso exactamente. Que, mejor dicho, más feliz es difícil. Se me ocurre como una cosa que no sé cómo se vería. Entonces, sí, no, me siento como soltando. Y eso es algo cuando, volviendo a lo de sentir pensar, es algo que no solo pienso, sino que siento que es como mi forma de decir también estoy soltando un poco y está bien. Y no me siento agobiada por estar sola. ¿No te da miedo nada? No me da miedo nada, eso es impresionante, no entiendo por qué. O sea, no sé muy bien de dónde viene la falta de miedo, pero nunca le he tenido miedo a nada, o sea... mis amigas de la infancia que ahora nos vemos mucho, es como algo que es impresionante, ¿no? De cómo uno vuelve como al círculo de los primeros pasos. Mis amigas dicen que desde chiquita fui así, como hay que arrancar para allá, hágale sin consideraciones. No, sin miedo, sin mente, como dicen cuando... ¿Tú piensas cómo pueden ser tus últimos días? Sí, ¿Lo claro, piensas? Lo pienso mucho y tengo muchas determinaciones al respecto. Desde el principio, o sea, desde el principio yo hice todas mis consultas de todos mis derechos acerca de la muerte digna, porque creo, y lo he dicho en muchos lugares,
que esa es una de las cosas que es una fortuna que tenemos en Colombia que en muchos países no tenemos, que es que tenemos, al menos hemos dado esa discusión públicamente y tenemos jurisprudencia al respecto. Y creo que es algo que pues es una ventaja muy, muy terrible, muy loca con respecto a otros países. Entonces desde el principio hice mucha investigación acerca de cuáles son mis alternativas, desde pues qué son los cuidados paliativos y cómo se puede morir sin dolor, hasta cómo se puede morir de una forma un poco más activa, decidiendo en qué momento y en qué circunstancias. Entonces yo creo que voy a apelar a mi derecho a la muerte digna cuando lo considere, y creo que una de las cosas que me agobió por un ratico en algunas de las etapas que describimos anteriormente era cómo voy a saber cuándo es ese momento. Uh-huh. Ahora no me agobia, y creo que no me agobia porque me he dado cuenta que uno va sabiendo, como todo en la vida, ¿sabes? Como muchas veces uno cree que uno planea la vida y resulta que no. Pues seguro tú que tienes hijos, uno cree que planea cuando tiene los hijos. No, eso medio que ocurre, ¿no? Incluso la gente que lo tiene súper planeado, pues se sorprende de que no ocurrió exactamente como lo planeó. Entonces creo que tratar de planear la muerte es como tratar de planear la vida, y que yo voy a saber como íntimamente que el momento ha llegado, y voy a activar los procesos pues legales que existen para hacerlo de la forma más parecida a la que yo considero pues me hace justicia, como a la forma que yo he vivido. Me gustaría morir lo más parecido a la forma en la que he vivido. Tengo dos preguntas. Una, ¿tú tienes algún sentido de espiritualidad, Dios? Pues, ¿tienes algún sentido de espiritualidad? Sí, no es Dios. No fui criada religiosa. Mi mamá, pues ahí hay como en sus últimos años, como que tenía una virgen, pero era como más sincrético que cualquier otra cosa, como para tener a alguien a quien pedirle algunos favores. Pero nunca fui criada cristiana ni católica, no, ninguna religión. Y siempre me consideré, nunca dije atea, tal vez siempre dije agnóstica. Pero recientemente, y yo creo que mucho tiene que ver con las caminatas esas que comencé a hacer en épocas recientes, y creo que todas estas cosas que te he contado en ese sentido no son gratuitas. Una sensación de pertenencia a como al mundo natural, ¿cierto? Como una idea de somos tierra y en tierra nos convertiremos, algo así, como una idea de que soy de la naturaleza, ¿cierto? Y en eso también me ayudó un montón la muerte de mi madre. Ella era así de espíritu libre como yo, y cuando ella se murió así intempestivamente, no hubo preparación, no se enfermó de nada, simplemente se desplomó en la calle. Y entonces todos quedamos, ¿qué? O sea, no hubo tiempo como de preparación, nada. Y yo me acuerdo ahí como en el proceso de duelo, que también es una pequeña disonancia cognitiva, como que el mundo cambia de repente y no estás preparado. Me pareció genial, y tuve de repente a las semanas tuve como una sensación muy clara de que estaba en todas partes, ¿sabes? Como una seguridad de que me rodeaba, ¿sabes? Como que estaba en el pajarito. En mi casa por alguna razón llegan colibríes y yo es como el colibrí, claramente la mariposa, claro, la luna, obvio, ¿no? Como esa sensación de que está en todas partes. Esa es mi sensación de espiritualidad, y estoy segura que así me le voy a parecer a mis hermanos y a mi padre y a mí también. Andrés, y a ti también. Después de esta conversación. Pero no tengo la menor duda. Y te voy a recordar siempre con esas, no sé quién se vaya antes. Eso no sabemos. Nadie sabe. Pero yo siempre me voy a acordar de ti con esa sonrisa. Tatiana, yo creo que muchas personas nos van a ver en algún momento. ¿Tú quisieras a alguien que está viviendo algo de esta naturaleza decirle algo? Ya has dicho mucho. Sí. Pero decirle algo, no sé si tú quisieras decirlo. No. Sí, como pues, ¿sabes qué? Pienso en las personas que lo sufren y también las personas que acompañan. Pienso un montón en las personas que acompañan, en los cuidadores. Porque creo que mucha gente nunca piensa en ellos.
Y como que yo he vivido este proceso muy íntimamente con Andrés, entonces el rol del cuidado y del cuidador ha sido como casi inseparable, porque yo siento que nos cuidamos mutuamente en el proceso y nunca hemos asumido esta cosa de que yo soy la enferma y él es el cuidador, sino que yo siempre he sentido que yo lo tengo que cuidar a él como, ¿ves? Es como una cosa muy bilateral desde el principio. Entonces tengo como mensajes para ambos grupos. Y en ambos casos creo que mi mensaje sería, primero que todo va a estar bien. Porque creo que los enfermos nos preocupamos mucho de cómo van a estar los que quedan, ¿cierto? Y eso agobia muchísimo. Y creo que va a estar bien. Y los que cuidan se preocupan mucho por qué va a pasar también, si está bien cuando ya no puede hablar, cómo se está sintiendo cuando está sufriendo. Y eso también va a estar bien. Ese sería como mi mensaje, que al final va a estar bien o incluso ya está bien y no lo sabemos o no nos estamos dando cuenta. Muy bien. Sí. Ay, gracias por la invitación, espectacular. Gracias a ti. Muchas gracias. No. Bueno, Tatiana Andia, yo no voy a decir más. Escúchela con mucha atención y nunca se les olvide esa sonrisa de esta mujer. Gracias. Gracias. Y gracias a los chicos de producción. Muy bien, muchas gracias.